Sí, decidí también crear un curso de la abundancia que tiene que ver cómo estás manifestando tu abundancia. Es un trabajo que reconozco que todos mis cursos es el que aún, bueno, aunque uno sigue siempre creciendo, ¿no? Pero este es uno de los que aún estoy trabajando aún mucho más en mí. Sin embargo, decidí darle forma y estructura a esta guiatura para ir recopilando toda la información que he obtenido, que he tenido que trabajar en mí también, para compartirla con ustedes. ¿Por qué? Porque hay muchos ejercicios, muchas cosas que nos pueden servir para ir trabajando. Eso que tiene que ver la abundancia con todos nosotros. Entonces, para manifestarla, todos, obviamente, todos nosotros soñamos con que nuestros proyectos se cumplan, pero a veces nos preguntamos si de verdad queremos que eso se materialice. ¿Mm? Entonces, por eso decidí crear este curso que tiene que ver con la abundancia. Porque tenemos que por lo menos aclarar si de verdad eso que yo creo que quiero, de verdad lo quiero. Entonces podemos ir diseñando ese camino a reencontrarnos con lo que de verdad deseamos. Porque todo eso tiene que ver muchísimo con nuestra abundancia. Estamos de verdad alineados con ese que es nuestro propósito, porque también tiene que ver mucho con nuestra proyección de la abundancia que estamos reflejando allá en el afuera. Entonces, después de tantos hallazgos que he tenido en mi propio crecimiento personal, decidí hacer como un reciclaje de toda esta información que me ha servido para integrar y trabajar en mí y para también proyectarlos en los demás. Es este punto importante de que el tener estaba muy asociado con el ser y por lo general no nos damos cuenta. El tener está muy asociado con el ser y de allí se desprende el hacer. Por ello, ingenié esta experiencia guiada, que es el curso de la manifestación de la abundancia, para integrar estos aspectos. También muchos pasitos como para ir concientizando todos estos renglones, también para despejar cualquier cantidad de creencias, cualquier cantidad de paradigmas limitantes, que los tenemos mucho por razones sociales, culturales, históricas, y no nos damos cuenta. Entonces, lo importante es que, bueno, diseñé esta fórmula que seguirá creciendo, como todo crecimiento personal, como todo crecimiento intelectual, como todo crecimiento espiritual, pero de momento esta es la fórmula para crecer. Entonces, la idea es que a través de esta experiencia sepas que existen otras posibilidades, muchas posibilidades dentro del abanico de experiencia que podemos tener para manifestar esa abundancia. Trabajar, limpiar todo eso que está en el sótano de nuestro subconsciente, que no nos permite manifestar tanto dinero como quisiéramos. Estar consciente de esa relación entre el tener, que tiene que ver mucho con el ser, y a su vez con el hacer. Y por tanto, esta experiencia de esta fórmula para crecer tiene mucho que ver con lo que vas a desarrollar genuinamente para dar una mirada distinta al dinero, para relacionarte de una manera distinta con el dinero. ¿Qué sientes cuando piensas en dinero? ¿Qué sientes cuando vas a pagar? ¿Qué sientes cuando te llega la factura? ¿Qué sientes cuando te llega ese 15 y último? Entonces, esa sensación, eso es lo que justamente tenemos que trabajar. Y todos estamos en ese continuo proceso. Entonces, te invito a que vayamos limpiando con esta variedad de ejercicios, limpiando todos esos paradigmas, todas esas creencias que hemos comprado en la historia de nuestros familiares, en la historia de nuestra cultura, podemos descrearlo. Pero también es importante observar algo, que la abundancia del cómo yo me relaciono con el dinero también tiene que ver mucho con la abundancia espiritual. Ya explico por qué. La fórmula para crecer, que es la que he estado diseñando últimamente, para vivir una transformación. Para ello, primero, hay que expandir tu mente. Entonces no hay nada más
este, un trabajo que va solo dirigido a lo material. También hay que trabajar todo lo que tenga que ver con tu mente. No, cuando yo hablo de lo espiritual, ojo, no tiene nada que ver con ningún dogma religioso, sino a tu riqueza que es integral, tiene que ver con ese todo que te conforma. Entonces, cuando tú trabajas esa riqueza en ti, pero integral, que integra todo de ti, entonces comienza a producirse también en tu mente ese cambio. Empieza a producirse ese cambio, pero desde adentro. Entonces, hay que ver cómo empleo mi cerebro. ¿Qué es lo que está pasando en mis pensamientos, en mi cerebro? Que si mi cerebro no. Entonces, cuando tu imperio reconoces que empieza desde adentro, allí comienzas a darle importancia de cómo estás usando el cerebro, que es el primero que produce el pensamiento, que hará que tú manifiestes o no. El cerebro es una máquina perfecta, muy bien diseñada, pero aunque esté bien diseñado el cerebro, resulta que el cerebro está tan condicionado, tan educastrado por tantas creencias, por tantos paradigmas. Entonces eso hay que trabajarlo. Por eso yo hablo de la abundancia, pero también de la abundancia espiritual. Por eso me gusta verlo de este modo tan integral. Porque hablar de la abundancia espiritual también implica hablar de transformación. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, cuando hablas del cambio desde la mente, una mente pobre, ¿cómo piensa? ¿Qué dice? Yo no puedo. Ay, resulta que entonces tienes una máquina perfecta, pero a veces, como está tan limitada, tan condicionada, no la estás aprovechando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a desaprender. Sí. Para que la mente, si tú lo decides, para que pueda ser transformada, tenemos que cambiar, tienen que ser reemplazadas por pensamientos más elevados, más altruistas. Entonces, para desarrollar y manifestar esa abundancia integral, un poquito más allá del dinero, con todo, hay que aprender a desaprender esas creencias que son limitantes, que son construcciones mentales que hemos tenido y que se convirtieron en una realidad que pareciera innegable. Pero que ahora, como te digo, si tú lo decides, lo puedes cambiar. Pero para que eso pueda ser cambiado, transformado, tiene que ser reemplazado por pensamientos elevados, altruistas, como te dije, tienen que ser más positivos, tienen que ser más empoderados, tienen que ser más creíbles, empezando por ti mismo. Entonces, ¿cómo es esto de ser espiritual? Bailar, pero no al son de los demás, sino al son tuyo, tener tu propio ritmo, tener tu propio estilo, tener tu propia coreografía en función de lo que te genera pasión en tu vida, porque es una coreografía como más orgánica, más sentida, más tuya, no solo lo que hagan los demás. Entonces ya no te define, cuando tú encuentras que ya no te define ese guión social o las expectativas de otro, de mi familia, de mi pareja, de las opiniones de los demás, entonces tú comienzas a volverte un poco más asertivo, un poco más capaz de desafiar las opiniones de los otros que no creyeron en ti y tú comienzas a creer en ti. Abrazar la abundancia también es ese abrazo inmenso a lo que tú eres, a tu esencia. Es atreverte también a decir que no, también es parte de aprender a poner límites, muchas cosas. Vamos a aprender en el camino de este curso. Aprender a poner límites a esos condicionamientos que tú recibiste desde la infancia y que has creído o que has comprado como que si fuesen una realidad innegable, pero que resulta que sí puedes cambiar, pero que aún está afectando esa parte adulta. Entonces, ¿qué sucede? Que la ciencia, a través de lo que es la física cuántica, ha demostrado esa relación inequívoca entre mis pensamientos y mi realidad. ¿Qué pienso y qué co-creo allá afuera? ¿Qué manifiesto? El allá afuera es lo que atraemos, lo hemos diseñado, consciente o inconscientemente.
Entonces, en otras palabras, somos creadores o co-creadores. Entonces, no hay víctimas en el universo. No hay víctimas. Yo soy un observador consciente. Por eso veo la abundancia como algo espiritual, más allá de lo material. Soy un observador consciente y con mi sentir yo colapso esas probables posibilidades de mis circunstancias que voy a experimentar a mi alrededor. Tiene que ver mucho con lo que yo siento. Bien, entonces quedó clarito que la abundancia espiritual tiene muchísimo que ver con la abundancia material. ¿Por qué? Porque la abundancia espiritual es la expresión de esa experimentación de plenitud o no que yo esté manifestando. Porque la abundancia espiritual es un estado, para empezar, de gratitud. Agradecido por todo, por lo que parece bueno y por lo que parece no tan bueno, porque también me enseña, porque también me muestra, porque también me hace crecer. Entonces, estar en ese estado constante, continuo de gratitud, en ese estado continuo y constante de satisfacción, en ese estado constante y continuo de abundancia espiritual, que es libertad. No te sientes obligado, no te sientes sino con el gusto de vivir esos aspectos múltiples de la vida. ¿Por qué? Porque estás como un observador consciente y con tu sentir, con mi sentir, yo colapso todas las probabilidades para que se den esas posibilidades que se van a ir manifestando porque yo estoy haciendo esa co-creación, para que se den las circunstancias, porque estoy vibrando para tal fin de que se den las circunstancias de lo que yo quiero experimentar, de lo que yo quiero manifestar.